Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre, preciosa sangre que me purificó. Oh, gracias, mi Dios. Preciosa sangre que me transformó. Y sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, canten Jesús, Jesús, Jesús. Oh, cantamos, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre
Tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, hay poder, sí hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Cante una vez más, tu sangre me transformó, me transformó, tu sangre me perdonó, me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre. Eso es, hermanos, que fluyó, que fluyó. Eso es, hay poder, hay poder, hay poder que Él derramó. Eso es, hermanos, cántelo una vez más. Hay poder, hay poder, hay poder que fluyó, que fluyó. Gracias, Dios, por tu sangre. Hay poder en la sangre que Él derramó. Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz. Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz. Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz. Nunca sabré el precio que
pagaste por mí en la cruz. Nunca sabré el precio que pagaste mí en la cruz. Oh, nunca, nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz. Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz. Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la. Una vez más, nunca, nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz. Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz. Oh, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí. Una vez más, vengo a adorarte, vengo a. Eso es, hermanos, levanten su voz. Es un deleite a sus oídos. Eres mi Dios, digno, digno, digno. Una vez más, levanten su voz. Vengo a. Digno de y maravilloso. Oh, vengo a adorarte.
Eso es, hermanos, es nuestro propósito. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Cántale el coro. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí. Una vez más, vengo a adorarte, vengo a postrar, vengo. Eres mi Dios, tú eres digno, digno de adorar y para mí. Jesús, Jesús, precioso Señor. Nada en la tierra ni el cielo no he encontrado nada más bello. Eres mi tesoro, mi galardón. Jesús, Jesús, precioso Señor. Nada en la tierra ni el cielo no he encontrado nada más bello. Eres mi tesoro, mi galardón. Quiero mover tu corazón. Es lo único que quiero hacer, anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Jesús, Jesús, te ofreceré mi esperanza y mis sueños. Toma mi vida, un sacrificio para adorarte. Quiero mover tu corazón. Es lo único que quiero hacer, anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Quiero mover tu corazón. Es lo único que quiero hacer, anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto,
fragancia. Te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. La melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. La melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Dime, Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh sí, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. La melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. La melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. La melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, 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 Dios, dime qué te mueve, Dios, dime qué te mueve, Dios.
es mi propósito, es mi deseo. Quiero mover tu corazón. Quiero mover tu corazón. Quiero mover tu corazón. Entonces, dime qué te mueve. Dime qué te mueve. Dime qué te mueve. Dime qué te mueve. Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Hoy quiero hablarles de la palabra santidad y cómo Dios quiere que cada uno de nosotros en verdad tenga relación con la santidad. Y ahí te lanzo una pregunta, que es la que estás viendo en pantalla. ¿Qué es la palabra santo para ti? ¿Qué es la palabra santo? ¿Qué es lo que piensas que es? ¿Es parte de una adoración? ¿Es algo que es una cualidad de Dios? ¿Es algo que caracteriza a Dios? Hace mucho tiempo habíamos hablado que Dios es santo y que en esa santidad, pues la santidad es una garantía de la pureza de Dios. Pero ¿qué también crees que es santo? O sea, cuando la palabra dice que cada uno de nosotros tenemos que ser santificados, tenemos que ser santificados delante de Dios, ¿a qué crees que se refiere? Y obviamente para la mayoría de las personas esta se convierte a ser como una idea que está conectada con ser un individuo, una persona moralmente buena. Y ser santo, una persona que es moralmente buena. ¿Y crees que esto sea correcto? En parte sí, pero no es el todo, porque obviamente la santidad es mucho más grande. Es importante que entendamos, voy a quitar el logotipo para que puedan leer mejor lo que queremos mostrar. La idea de la santidad en la Biblia es aún mucho más grande. Es aún muchísimo más grande y tiene mucha relación con el tema de lo que es Dios, con el tema de lo que es Dios en nuestras vidas, con el tema de lo que es Dios para cada uno de nosotros. La palabra santidad, cuando hace mucho tiempo hablábamos de esta palabra, tiene mucha relación con lo que es el tema de la pureza, la esencia de Dios. Pero para que nosotros vayamos entendiendo el tema de lo que realmente implica la santidad, necesitamos entender quién es Dios. Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Es el único ser con el poder de crear un mundo lleno, ahí es la palabra, lleno de belleza y vida. El único ser en el mundo con todo ese poder, con el universo entero, con todo ese poder, con toda esa majestad para crear todo el universo, para crear un mundo lleno de vida, lleno de majestad. Ese es Dios. Así que todas estas y muchas más habilidades hacen de Dios un ser completo y único. Y este es el significado de la palabra santo. La palabra santo engloba a Dios, que es fuente de vida, que es único, que es todopoderoso. No hay otro como Él. En Apocalipsis nos dice que le están adorando y le dicen santo, santo, santo. 3 veces es santo. Y hace mucho tiempo habíamos hablado de que cuando en la palabra se relaciona que algo es 3 veces, se menciona 3 veces solamente esas cualidades de Dios. Los judíos únicamente repiten 3 veces las cosas cuando se refieren a cualidades o a características de Dios, porque es algo realmente muy importante.
Y cuando se refieren a que Él es santo, 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 es porque realmente es muy importante entender que Él es 3 veces santo. Y aún Jesús, cuando vino aquí a la tierra, para recordar y para quizás aclarar para algunas personas, cuando Él quería que entendamos algo, cuando Él nos decía, realmente esto es muy importante que lo entiendan, Él decía, de cierto te digo, y repetía 2 veces, porque eso significa que es algo bastante importante a lo cual tienes que prestarle atención. Pero cuando un judío, cuando en la palabra nosotros vemos que hay cosas que se repiten 3 veces, es porque se relaciona específicamente con Dios. Porque Dios es santo, Dios es fuente de vida, Dios es único. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar al sol como ejemplo. Y ahí por eso pueden ver el dibujo de este sol. Vamos a utilizar para este ejemplo, para entender la santidad, a este sol. Y literalmente el sol en nuestro sistema solar, el sol es único prácticamente y es realmente poderoso. Es la fuente de toda hermosa vida en nuestro planeta. Gracias al sol, a esta majestad, este poder, porque el sol es bastante imponente. En la tierra hay vida, alumbra todo lo que hay alrededor. Entonces, si podemos, literalmente, si ponemos en este ejemplo, es gracias a Dios que tenemos todo esto. Y ahí podemos ver, ahí a lo largo del sol, se va extendiendo toda su luz, se va extendiendo todo su poder, y podemos ver cómo ahí a lo largo se van posicionando diferentes planetas. Si pudiéramos decir que el sol es santo, y aún más todavía decir que todo el área alrededor del sol también es santa, y ahí podemos ver cómo se van moviendo los anillos del poder de cuanto más va llegando el poder del sol, en este caso de la santidad de Dios. Pero es importante entender que entre más nos acercamos al sol, obviamente el sol se va a volver más intenso, el calor se va a volver más intenso. Mientras más cerca estás del sol, va a ser más intenso el poder, va a ser más intensa la potencia que el sol va a botar. Y ahora, si entendemos que el sol es la santidad de Dios, en este ejemplo que queremos dar, mientras más te acercas a Él, la santidad va a ser mucho más intensa, mucho más poderosa, con mucho mayor nivel se va a manifestar. Y ahí por eso puedes ver los anillos. Mientras más alejado está medio tenue la luz, la presencia del sol. Y mientras más te vas acercando, vas a poder ver más intensidad y más potencia de lo que es el sol. Lo mismo pasa con la santidad. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esa vida que es el sol, que emana toda su potencia a los diferentes planetas, y obviamente ocasiona que aquí en la Tierra, por ejemplo, pueda tener ese clima perfecto, esa condición perfecta para que pueda crearse lo que es la vida. Lo mismo pasa con el sol, porque ese mismo poder, esa misma bondad que emana de la santidad, de Dios, ese mismo poder y bondad que emana de Él también es peligroso. Y me refiero a que el sol, si te acercas demasiado al sol, te va a aniquilar. Si es que una persona ahorita la mandamos en un cohete al sol, ¿qué va a pasar? Va a terminar destruida por completo, porque es demasiada poder, demasiada potencia. Y eso es importante que nosotros entendamos, y con esto no te estoy diciendo entonces que no te acerques a Dios, porque es importante entender que todo ese poder, toda esa bondad, toda esa pureza que está en la santidad de Dios, conforme nos vamos acercando más y más a Él, al mismo tiempo es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Existe una paradoja literalmente en el tema de lo que es la santidad de Dios para entender esto y para entender por qué es peligrosa. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino más bien porque es demasiado buena. Porque en su presencia no puede haber maldad, en su presencia no puede haber pecado. La presencia de Dios, la santidad de Dios te va a envolver, ahí como puedes ver en el gráfico, en la imagen, a tal punto que va a empezar a consumirte por completo, a consumir toda esa impureza que está a tu alrededor, a consumir todo lo que tú eres. Y mientras más te vas acercando, más de esa potencia de Dios, de la santidad, empieza a salir hacia ti. Por eso, en el ejemplo que nosotros vemos en la palabra con Moisés, Dios le dice: no te acerques más.
La primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en una tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice: no te acerques más. Porque sabía que había cosas pendientes en Dios, en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Hay cosas que Dios está trabajando, cosas que Dios está arreglando. La palabra dice que vayamos de gloria en gloria. La palabra dice que nos movamos, literalmente, que nos movamos. Voy a poner acá la imagen. Literalmente la palabra nos dice que vayamos de gloria en gloria. De gloria en gloria. Dios quiere que nos movamos de gloria en gloria. Y literalmente puedes ver cómo está el anillo más alejado cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros llegamos somos transformados, somos hijos de Dios, somos adoptados por Él. Estamos en ese anillo más alejado de Dios, donde estamos envueltos por la santidad de Dios, pero no estamos en el centro de Dios. No estamos en ese centro donde está la potencia de su santidad. ¿Por qué? En ese mismo instante nosotros moriríamos. La palabra en 2 Corintios 3:18, 3:17 nos dice que somos transformados como por el Espíritu del Señor a la misma imagen de Jesús. Vamos a ir de gloria en gloria, somos transformados, dice la palabra. Entonces, conforme nosotros nos vamos acercando más a su presencia, conforme nosotros nos vamos acercando más a su santidad, somos transformados. Somos transformados. ¿Transformados para qué? Para poder resistir el nuevo nivel de gloria, para poder resistir el nuevo nivel de santidad de Dios, la nueva potencia de Dios. No es que Dios aumenta su nivel, pero mientras más te acercas a Él, más intensidad de su presencia vas a poder percibir. Por eso Dios le dijo a Moisés: no te acerques más, ahí donde estás bien, porque si te acercas más, vas a morir. Literalmente le estaba diciendo eso. Y quienes conocen la palabra en el Antiguo Testamento saben que no cualquiera podía estar en la presencia de Dios. No cualquiera podía meterse a la presencia de Dios. Si una persona entraba a la presencia de Dios, los sacerdotes en el templo, cuando entraban a la presencia de Dios y estaban en ese lugar, tenían que entrar con un incensario, haciendo una cortina de humo. Ahora vemos muchos de esos rituales en la Iglesia Católica. Ahora no es necesario hacerlos, pero en el Antiguo Testamento sí era necesario hacer. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba físicamente en ese lugar y se la veían cara a cara. Era como que se acercaban en esos círculos que te había mostrado anteriormente, se acercaban a la presencia de Dios e iban entrando poco a poco, y literalmente, si no estaban preparados, si no estaban listos para soportar este nivel de presencia, morían. Entonces es importante entender qué es lo que pasa con el tema de la presencia de Dios, con el tema de su santidad y todo lo que engloba lo que es Dios mismo. De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en la historia de los templos de Israel, que era el lugar donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba la habitación que se llamaba el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces ahora, por ejemplo, en el tema del lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, los sacerdotes entraban a este lugar una vez al año para recibir la dirección de Dios. Este lugar de la presencia de Dios era el punto de acceso a la presencia de Dios. Y literalmente ahí pueden ver los círculos, cómo se van moviendo en el tema de la presencia de Dios. Y en el lugar del lugar santísimo estaba pues el núcleo, estaba la presencia misma de la santidad, la presencia misma de Dios. Y ya sea que seas un israelita viviendo alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estaban cerca de la presencia de Dios, y eso literalmente es peligroso. ¿Peligroso por qué? Peligroso si decides entrar con impureza delante de Dios. Y ahí puedes ver cómo la presencia de Dios se va emanando alrededor de Israel. Cada uno de nosotros ha sido llamado para que podamos acceder a su presencia, para que podamos entrar a su presencia, y tenemos la bendición de que nosotros estamos aquí en la tierra y venimos después aquí en el Nuevo Testamento, después de Cristo, en este nuevo pacto. Y tenemos la bendición de que gracias a Él somos justificados por Él, somos santificados por Él y tenemos este acceso a la presencia de Dios.
Pero quiero que entiendas ahora este nivel de importancia en el tema de lo que es la responsabilidad de acceder a la presencia de Dios. Mucha gente ha muerto por acceder a la presencia de Dios, con impurezas, con pecados, con maldades, con iniquidades, con transgresiones. Por eso es importante entender eso antes. Y entender ahora el tema de la santidad para luego entender el tema de lo que es la mente de Cristo. Porque si nosotros entendemos este tema de la santidad como algo que es peligroso para nosotros, no porque sea algo malo, sino porque es demasiado bueno a tal punto que va a transformarte. Y es peligroso porque en muchos de nosotros el yo gobierna y nuestro yo no quiere ser transformado. Nuestro yo no quiere ser cambiado. Según nosotros, según nuestro yo, todo lo que hacemos está bien, incluso las cosas de Dios. Como las hacemos a nuestra manera, como las hacemos a nuestro modo, como las hacemos como nos han enseñado, como nosotros conocemos. Ese es el punto. Y la transformación de Dios viene pues a transformar todo eso, todo ese entendimiento. Romanos 12:2 nos dice: transformaos vuestro entendimiento, renovaos vuestro entendimiento por medio de la transformación. ¿Se dan cuenta? Para que renovemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas por medio de esta transformación que Dios está pidiendo que nosotros vivamos por medio del acercamiento, por medio del ingreso, del introducirnos más en la presencia de Dios. Porque mientras más nos vamos introduciendo, más vamos siendo transformados en Dios. Es muy diferente al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento había un riesgo. Literalmente morían físicamente. Eso era literal. Entonces es importante que nosotros entendamos esto y comprendamos el nivel de responsabilidad que tenemos cuando estamos en la presencia de Dios. No es para acercarnos simplemente por acercarnos. No es para entrar simplemente por entrar. Y por eso ahí he puesto el gráfico, la imagen ahí del sacerdote ahí muerto, porque de repente entró, no hubo la cortina de humo alrededor de él. Vio la presencia cara a cara. Obviamente él pasó a la presencia de Dios. Literal. Se fue con Dios, pero murió. Físicamente murió porque su cuerpo no estaba preparado para soportar ese nivel de presencia. Como te estaba mostrando en el gráfico anterior, literalmente estaban en el núcleo, en la presencia misma de Dios. A diferencia de la gente que está alrededor, por ejemplo, las personas que viven alrededor del templo, está también la presencia de Dios ahí, pero llega en menor intensidad. Otra cosa es estar en la presencia misma de Dios. Y eso es un problema. Pero, ¿cómo se supone entonces que funcione si al final, estando en la misma presencia de Dios, o sea, mi cuerpo mismo no está, o tengo que preparar mi cuerpo para que pueda soportar este nivel de presencia? Entonces al final va a ser un problema. Entonces, ¿qué va a pasar al respecto? Y es por eso que puse ahí, la solución es que tenemos que purificarnos. Ahora vamos a entender esta palabra, cómo se manejaba en el Antiguo Testamento y cómo se maneja ahora en el Nuevo Testamento. Habíamos entendido que la santidad sería como ser moralmente puro. Eso sería fácil de entender. Pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, ser ritualmente puro. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levíticos, nos habla, Dios le entrega ciertas instrucciones al pueblo de Israel para ser ritualmente puro. ¿A qué me refiero con ritualmente puro? Hay ciertas acciones, procedimientos, pasos que tienen que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. Por eso entendemos, por ejemplo, ahora que en la iglesia no nos podemos mover en base a rituales, porque es el Espíritu Santo quien tiene que direccionarnos. No va a funcionar de la misma manera que yo lo estoy haciendo, como que otra congregación lo está haciendo, porque Dios les va a dar otra visión, otra dirección. Podrán impartir la misma palabra, podemos estar en el mismo espíritu, pero cada quien va a funcionar en base a la visión y a la parte del cuerpo de Cristo que es. Y es importante que nosotros entendamos esto. Por eso no nos movemos en base a estos rituales. Pero en el Antiguo Testamento Dios les dio este diseño en base a la purificación que ellos tenían que vivir para ser ritualmente puros, porque tenían que seguir pasos. Paso 1, paso 2. Si pasaba esto, tienen que hacer esto. Si pasa este otro, tienen que hacer este otro. Y Dios dejó claro en todo lo que es el libro de Levíticos esa especificación para que sean ritualmente puros.
Y este es un estado en que te separas de cualquier cosa relacionado con la muerte. Y ahí podemos ver la pureza, podemos ver la muerte y cómo te empieza a manchar y a querer contaminar. Cómo tocas cosas, por ejemplo, si tocas una piel enferma o si tocas algunos fluidos corporales, todas estas cosas te hacen impuro. Y si te pones a leer el libro de Levíticos, literalmente hay un sinfín de cosas que te hacen impuro. Que no puedes hacer esto, que si haces esto, que si, no sé, pues por poco, si literalmente, si somos literales en base al libro de Levíticos, si estás sentado en la movilidad, en el taxi, en el minibús, obviamente ahora hay separación que tenemos que tener. Pero si te sientas cerca a una persona que ha pecado, pues estás impuro. Así de sencillo. Entonces es importante que nosotros entendamos que literalmente todo lo que nos rodea puede causar que nosotros seamos impuros, causar que esta impureza y esta muerte ingrese a nosotros. Por eso Dios les dio estos rituales al pueblo judío para que se purifiquen. Todo esto cambió después de Cristo. Todo esto fue transformado después de Jesús, gracias a Dios, porque imagínense, tendríamos que estar haciendo paso 1, paso 2, he salido a comprar pan y no sé, pues la persona de mi lado por ahí estaba en pecado, entonces tengo que nomás por si acaso purificarme después. He salido a la esquina, no sé, pues o me han traído comida y el del delivery por ahí estaba en pecado o por ahí, no sé, pues estaba con alguna enfermedad y al darme el cambio lo he tocado, entonces inmediatamente tengo que purificarme. ¿Se imaginan estar viviendo así con todo, ya con todo lo que es el COVID y todos los mecanismos de bioseguridad que tenemos que tener encima, estar viendo este tema de lo que son los rituales para purificarnos? O sea, qué impresionantemente cansador y agotador sería. Gracias a Dios que Jesús murió en la cruz y no tenemos que hacer todo eso. Pero es importante entender, y hago este énfasis, la importancia de esto, de lo que es la santidad de Dios. Y por qué Dios, en base a esa santidad, dio y todo este mover de rituales que tenían que hacer el pueblo de Israel, los judíos, para que puedan purificarse. Y es bueno entender eso, no para hacerlo como tal, porque sabemos que nosotros no estamos bajo esta ley. Pero es importante que la entendamos para comprender el nivel de importancia que tiene Jesús en nuestras vidas. Y que su sacrificio, el morir en la cruz, no simplemente fue para nuestra salvación de pecados, fue mucho más grande. Y entender, como lo hemos estado repitiendo todo este tiempo, cada uno de nosotros tenía una deuda. Y si bien la salvación fue gratis para nosotros, alguien tuvo que pagar esa deuda. No fue que de repente hubo un perdonazo como en impuestos, o a veces pasa, ¿no ve? Un perdonazo en la alcaldía, o de repente ya no pagan impuestos, o no pagan las multas. No fue así. Alguien tuvo que pagar la deuda. Fue Cristo. Alguien tuvo que pagarla. No la pagamos nosotros. Nos beneficiamos con esa gracia. Nos beneficiamos nosotros con ese perdonazo, por decir así. Pero alguien tuvo que pagarla. Hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. ¿Sabes lo que es pecaminoso? ¿Qué es pecado? Es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Ahora, en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto con Cristo, nosotros deberíamos estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Por lo tanto, el pecado no debería estar en nuestra esencia, en lo que nosotros somos. Por eso Jesús nos dice que seamos transformados. La palabra nos habla, Pablo nos habla que seamos transformados, que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo. Porque estamos en la presencia de Dios. Deberíamos estar todo el tiempo en su presencia. Recibimos constantemente invitaciones en la palabra de Dios para que estemos, para que habitemos en su presencia. Pero ese es el punto, cuando tú entras con esa impureza a la presencia de Dios. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Te das cuenta? Entonces cada uno de nosotros no puede de alguna manera entrar a la presencia de Dios con pecado. Y obviamente tú me dirás, pero entonces ¿cómo voy a ser transformado? Entonces ya no me meto con Dios, entonces me purifico antes y luego entro a la presencia de Dios. Vamos a entender eso ahora. No te estoy diciendo entonces aléjate de la congregación. No te estoy diciendo para nada eso. Lo que necesito que entiendas es que cada uno de nosotros tiene que cumplir algo aquí en la tierra. Cada uno de nosotros ha sido llamado a cumplir algo aquí en la tierra.
Y cuando nosotros estamos con esa impureza, es como que chocamos con la presencia de Dios, chocamos con su revelación, chocamos con lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Esta es la razón por la que Dios le dio a los israelitas estas instrucciones muy claras para saber purificarse, para que pudieran entrar al templo otra vez. Y de eso se trata el libro de Levíticos. Lo maravilloso, bueno, la intención de Dios continúa, el proceso ha cambiado, los procedimientos han cambiado, la forma ha cambiado. Dios quiere que estemos en su presencia, Dios quiere que entremos al templo, Dios quiere que estemos en el lugar santísimo. Y si te das cuenta, por ejemplo, cuando se habla de la restauración del tabernáculo, no se habla de la restauración de este tabernáculo. Se habla de la restauración del tabernáculo de David, que solamente era el lugar santísimo. Porque Dios quiere que estemos en el lugar santísimo, porque Dios quiere que habitemos en el lugar santísimo. Pero nadie que sea impuro está capacitado, está formado, está fortificado como para poder soportar todo ese nivel de presencia de Dios. No puede. Tiene que ser transformado por medio del Espíritu Santo. No hay otra. Si no somos transformados por medio del Espíritu Santo, no vamos a poder soportar ese nivel de presencia. No vamos a poder soportar. Inmediatamente, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Y es importante que entendamos eso. Que cada uno de nosotros esté capacitado, esté formado, esté preparado para soportar ese nivel de presencia de Dios. Para que podamos habitar en ese nivel de presencia de Dios. Yo creo que tuvo mucho esto que ver, y esta enseñanza tiene mucho que ver con el tema de la visión que Dios le ha regalado a la congregación y el nombre que Dios ha decidido darle a esta casa, en tu presencia. Para que vivamos todo este tiempo de transformación, no transformación por medio del pastor, no transformación por medio de líderes, sino transformación por medio del Espíritu Santo. Por eso es la casa apostólica del Espíritu Santo. Para que vivamos esta transformación. ¿Para qué? Para que podamos estar en su presencia. ¿Entiendes? Vamos a entender un ejemplo, vamos a conocer un ejemplo en la palabra, un ejemplo bastante interesante. 600 años después de este suceso de lo que pasa con Israel, les da estos rituales y todo esto, la Biblia nos cuenta una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado y conoce las reglas, conoce que no puede estar ahí, no cualquiera puede estar en la presencia de Dios. Él no debería estar ahí, pero la visión lo llevó ahí y él tiene miedo de ser destruido porque sabía y conocía que cualquiera que entra a la presencia de Dios sin tener esa protección de ese humo que se genera por este incensario y ve la presencia de Dios a cara descubierta, ¿qué pasa? Moría. Pero de repente aparece una extraña criatura en esta visión llamada Serafín. Y este serafín vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón y dice algo muy extraño: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y ahí puedes ver la imagen del carbón encendido tocando a Isaías y cómo de repente él empieza de esa vestidura negra que tiene manchada, estaba vestido de iniquidad, estaba vestido de pecado, empieza esa pureza del carbón, que ves ese color blanco, empieza a contagiarlo, empieza a tocarlo, empieza a transformarlo y de repente todo él empieza a ser blanco. A través de sus labios, a través de su boca. Entonces este carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. A ver, entonces, si la palabra nos dice, en todo el libro de Levíticos y diferentes versos en la palabra, nos hablan de que si nosotros normalmente tocamos algo impuro, eso que hemos tocado nos transmite su impureza. Pero un objeto muy puro y santo como el carbón encendido que tocó a Isaías, le transmitió su pureza. No sé si me vas captando la idea. Si vamos entendiendo que este carbón encendido transmite su pureza, la pureza de Dios, la santidad de Dios, y transforma por completo a Isaías a tal punto que, por ejemplo, este serafín le dice: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.
Y nosotros que vivimos en esta tierra rodeados de muerte, rodeados de un montón de cosas que nos pueden incluso transmitir esa impureza a nosotros. Si lees el libro de Levíticos vas a entender lo exagerado incluso que puede ser esto. Y tienes a Dios, tienes esta opción de lo que vive Isaías, donde Él le manda este carbón encendido y al mismo tiempo, no es que cuando tú tocas algo, así voy a tocar la pantalla, tú tocas algo impuro, te transmite su impureza, pero si algo puro te toca, te transmite su pureza. Vamos entendiendo un poco más este tema de lo que es la santidad de Dios. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. ¿Ahora entiendes esta imagen? Cuando nosotros somos transformados de gloria en gloria. Cuando nosotros somos transformados de gloria en gloria. Y para no parafrasear, te voy a leer este verso. Vámonos por favor a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, aclara aquí, a cara descubierta, porque la presencia de Dios no se puede mirar a cara descubierta. En el Antiguo Testamento no se podía mirar, pero en cambio acá dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora entiendes los anillos, ahora entiendes la presencia. Mientras más te vas acercando a la presencia de Dios, mientras más te vas acercando a la santidad, al núcleo de su presencia, más transformación necesitas en tu vida. Mucha más transformación. Al principio va a ser una transformación leve, como ese anillo alejado que puedes ver. Que cuando nosotros nos convertimos tenemos que vivir esa transformación. Pero conforme te vas acercando, más transformación necesitas vivir. Sí o sí. Si no, no vas a poder soportar ese nivel de presencia, ese nivel de gloria. Gracias a Dios, ahora no es como en el Antiguo Testamento, que nosotros podemos morir físicamente. Pero es importante que entendamos que no podemos jugar con el tema de la presencia de Dios. Nuestro cuerpo tiene que estar preparado, tiene que poder soportar. Gracias a Dios que podemos hacerlo. Gracias a Dios que podemos conseguirlo. ¿Me entiendes? Pero esto no funciona siempre así. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos en su majestad, en su presencia, necesitamos ser transformados. Y eso es lo que nos muestra, por ejemplo, que le pasó a Isaías. Él fue transformado por este carbón encendido, por la santidad de Dios. Te voy a leer otro ejemplo. El profeta Ezequiel tiene también una visión y se ve parado en el templo y ve que agua está goteando del templo. Esta agua que está goteando del templo se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él y desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Y acá tenemos este otro ejemplo, cuando de repente nomás él está parado en el templo también, pero ve cómo sale del templo esta corriente de agua, cómo sale del templo este río, comienza a crecer poco a poco, desemboca en el mar muerto y comienza por donde está tocando este río, esta agua, este torrente que está saliendo del templo, empieza a generar vida, ¿Y dónde cae esta agua? No cae en un bosque frondoso, en un bosque hermoso, no, cae en el desierto, donde hay un sequedal, donde no hay vida, donde no hay vegetación. En el desierto cae esta agua. ¿Y qué hace? La transforma. Y donde había muerte, ahora hay vida. Donde no había vida, ahora sí la hay. Y es importante entender esto y lo vamos a comprender más adelante en base a lo que nosotros tenemos que hacer. Y esta visión tiene mucho que entender, porque acá dice, y estaba parado en el templo, y del templo empieza a gotear esta agua. A ver, eso lo vamos a entender más adelante. Entonces, en lugar de purificarte el templo de Dios,
en lugar de purificarte primero para entrar al templo de Dios, mejor dicho, o sea, yo me purifico como estoy impuro, me purifico primero y luego recién ingreso al templo de Dios. Es que como estoy en pecado, entonces ¿cómo voy a ir a la congregación? Es que entonces como estoy en pecado, ¿cómo voy a acercarme a la presencia de Dios? ¿Cuántas personas han dicho así? A nosotros como pastores, muchas personas nos han dicho así. Incluso personas que estaban en pecado, decíamos, hermanito, ¿por qué no has venido a la congregación? Es que estoy en pecado, es que como yo me voy a acercar a la presencia de Dios. Ok, aquí está la respuesta para ellos. Aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas dándoles vida. La presencia de Dios viene a tu vida, la presencia de Dios viene a tu casa, la presencia de Dios está contigo y te purifica y te da vida. Ahora tú me dirás entonces, pero si estoy en pecado, ¿cómo es que la presencia de Dios viene a mí? ¿Qué es lo que pasa al respecto? Todo tiene sentido cuando conocemos a Jesús. Todo tiene sentido. Absolutamente todo. Por eso nosotros cuando tomamos Santa Cena, la palabra dice que no tomemos Santa Cena a la ligera. Porque ¿qué es lo que hace la Santa Cena? La palabra, Jesús nos dijo, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo permaneceré en él. Ahora, si entendemos que en Él todo tiene sentido y el tema de la santidad incluso todo tiene sentido en Él, yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Literalmente yo me estoy metiendo al sol, literalmente yo me estoy metiendo al núcleo de santidad, literalmente yo me estoy metiendo a este lugar santísimo por decisión propia. Por eso no se hace a la ligera, no se hace con ligereza. Yo me estoy ingresando a este lugar, entonces no es como para decir entonces ya no tomo Santa Cena. Entonces estás renunciando al proceso de transformación que Dios quiere hacer en tu vida. No por el hecho de que solamente la Santa Cena te transforme, no, sino por la actitud. Ok, entonces como estás en pecado, vas a rehusar estar en la presencia de Dios, vas a rehusarte acercarte a Dios, vas a rehusarte estar con Dios. Si es Dios quien va a transformarte, si es Dios quien va a cambiarte, si es el Espíritu Santo, como habíamos leído en 2 Corintios 3:18, vamos a ser transformados, vamos a ir de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? Sigamos entendiendo. Jesús es el cumplimiento de todas las visiones antiguas. Vamos a poner el ejemplo de estas dos visiones que hemos visto, la de Ezequiel y la de Isaías. Pero cuando Jesús es el cumplimiento de todas estas cosas, es el cumplimiento de una forma sorprendentemente nueva. Jesús va tocando a las personas impuras. Habíamos visto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para un judío es completamente prohibido tocar personas impuras, enfermas, muertas, no pueden hacerlo. Jesús va tocando personas impuras, enfermas, muertas, pero cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Eso es lo que veíamos es por esa razón que Dios les da todo este ritual de purificación al pueblo de Israel. Porque pasaba esto, la impureza pasaba a las personas. Pero ¿qué pasa con Jesús? Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a estas personas y sana sus cuerpos. Y ahí tenemos al paralítico que ya está parado, que está sano. La mujer que tenía el flujo de sangre, que está siendo ya sanada. Ven como esa pureza de Dios y lo blanco. Por eso traté de ponerlo lo blanco ahí, que está empezando a contaminar, empezando a envolver por completo a la mujer. Este gráfico muestra claramente eso. Y ahí tenemos a los piecitos de la persona que está muerta ahí, que va a ser tocada por Jesús. Y la impureza no va a pasar a él. Más bien, en cambio, como el carbón encendido, la pureza pasa a cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso todo tiene sentido con Jesús. Por eso todo se entiende mejor ahora con Jesús. Jesús es como ese carbón santo, encendido en la visión de Isaías, o la fuente de vida en la visión de Ezequiel. Y Jesús mismo dijo que Él era la encarnación de la santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Aquí está una clave fundamental. Jesús mismo dijo que Él era la encarnación de la santidad de Dios.
Pero Él mismo también dijo que ahora cada uno de nosotros, como hijos, como hijas de Dios, como cristianos, somos el templo de Dios. Por lo tanto, ¿cuál era la visión que tenía Ezequiel? Ahora, con ese entendimiento vamos a volver a leer esta visión. El profeta Ezequiel tiene una visión. Bueno, este es un resumen de lo que está en el libro. Se ve Ezequiel parado en el templo. ¿Quiénes eran el templo? Nosotros. Y ve que del templo va goteando agua que se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo. ¿De dónde? Del templo. ¿Quién es el templo? Nosotros. De nosotros empieza a fluir esta agua y correrán ríos de agua, un río profundo que comienza a fluir a través del desierto. El río no fluye en los bosques, el río no fluye en un lugar que está bastante inundado, el río fluye en el desierto. El río fluye en el desierto, encaminando hacia dónde, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él que desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Donde había muerte, pues no es coincidencia que se llame mar muerto. Donde había muerte, pone vida. A través de cada uno de nosotros, la presencia de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida, traer sanidad, traer esperanza. Y esta es la razón por la que Jesús dijo que de cada uno de nosotros correrían ríos de agua viva. Y ahí pueden ver la gente que está ahí en medio del desierto y cómo este río empieza a convertirlos de esa muerte en la cual estaban. Ahora son árboles de vida, árboles frondosos, árboles hermosos, porque donde no había vida, donde había muerte, ahora hay vida. Lo más hermoso entender de todo esto es que las últimas páginas del libro de la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, terminan con una última visión, la visión que tiene Juan del tema de la santidad de Dios. Y en esta visión vemos al mundo entero completamente renovado, completamente transformado. Y este río de Dios está fluyendo, quitando toda impureza y dando vida a todas las cosas. Qué grave. Dando vida a todas las cosas. Ahora, cuando nosotros entendemos este tema de la santidad de Dios, la entendemos, para que cada uno de nosotros sea transformado, sí, pero también para que en esa transformación que cada uno de nosotros somos, empiece de nosotros a correr este río de agua viva por el desierto en el cual nosotros estamos caminando. Por eso la palabra dice que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a ser vida en medio de la muerte. De nada sirve que seamos luz en medio de luz. De nada sirve que resplandezcamos en medio de otras luces que resplandezcan como que en competencia, ¿no ve? Yo resplandezco más, no, tú resplandeces más, no, ahora yo resplandezco más. De nada sirve, hemos sido llamados a resplandecer en las tinieblas, hemos sido llamados a traer este río de agua viva en el desierto. Ahora, cuando nosotros lo entendemos así, vemos que el tema de la santidad no solamente es algo para nosotros, sino también para los que nos rodean, porque el tema de la santidad me va a transformar a tal nivel que la misma presencia de Dios va a fluir a través de mí hacia las personas que me rodean. Si a mi alrededor hay muerte, a mi alrededor hay pobreza, a mi alrededor hay tristeza, a mi alrededor hay desolación, hay enfermedad, quizás es porque la presencia de Dios no está fluyendo a través de mí. Quizás es porque la presencia de Dios no está fluyendo a través de mí, porque si yo soy el canal por el cual estos ríos de agua viva en medio del desierto en el cual estamos. Jesús dijo, en el mundo viviréis aflicciones. Entonces, en el medio de estas aflicciones que estamos viviendo y que estamos pasando, si no está fluyendo este río, transformando a la gente, transformando la vida, transformando esta muerte en vida y convirtiendo a estas personas en estos árboles frondosos, por ahí realmente este río no está fluyendo de mí. Por ahí realmente nosotros no estamos dejando que la presencia de Dios fluya. Entonces por ahí realmente no estamos dejando que seamos transformados por el Espíritu Santo. Que sea Dios mismo, que como el ejemplo que les había puesto de este sol, transformando nuestra vida, consumiéndonos por completo. Ahora entiendes por qué
en la parábola, en diferentes parábolas en la palabra nos habla de que tenemos que morir. Esa semilla tiene que morir. Cada uno de nosotros tiene que morir a nuestro yo, porque es la única manera en la cual la santidad, la presencia de Dios va a poder utilizar este puente, este canal que somos cada uno de nosotros, para que pueda llegar a todas las personas que nos rodean. Te había leído en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, que miramos la presencia, la gloria de Dios a cara descubierta. Gracias al Espíritu Santo, sí. Pero también entender que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Jesús. Pero es por el Espíritu Santo. Vas a ser transformado así, en esos círculos que tú estás viendo. La idea es que puedas estar en el lugar santísimo, sí. Por ahí no estás preparado todavía, ok, pero vive ese proceso de transformación. Si estás encaminado en ese proceso de transformación, tarde o temprano vas a estar en ese lugar. Pero solamente depende de ti. Solamente depende de ti. Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor.